A María Fernanda Montenegro, que es de local de la Universidad Egresada de la casa. Ah. Los voy a llevar de lo más lindo del policial, que es tan entretenido, o no tan policial, pero a la realidad más cruda con el texto que voy a comentar, que es El consentimiento de Vanessa Springora. Es un texto muy contemporáneo. Y bueno, le puse a mi trabajo, lo modifico un poquitito, le agregué unas palabras: consentimiento y poder en la literatura francesa actual, porque no la había mencionado. De la impunidad a la denuncia se llama. Y bueno, hago una salvedad: tuvimos varias ponencias en este congreso situándonos en el presente argentino que tenemos, preocupante, y bueno, desde el feroz vaciamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el desmantelamiento de la línea 144, también estamos viendo el arrasamiento de los programas contra las violencias y lo que queda de las políticas de género, acciones que ponen en peligro el escenario de conquista de derechos alcanzado a lo largo de varias décadas. Bueno, ahora sí, ¿la literatura lo disculpa todo?, se pregunta Vanessa Springora, autora y editora francesa, que siendo adolescente vivió desde los 13 años una relación con el escritor Gabriel Masnev, que era un adulto que ya pasaba los 50 años de edad. El ambiente cultural y literario de los años 80 en Francia estaba atravesado por una mirada complaciente en los temas vinculares. El concepto de consentimiento atravesó el siglo XX ligado al ámbito judicial y moral, y en el siglo XXI cobró un mayor protagonismo en las discusiones sociales. Existe una escena pintoresca para analizar una situación de consentimiento sexual: la famosa tacita de té. Una tacita de té que se ofrece, y si la otra no quiere, no se la das, no se la tirás en la cara, con su contenido ardiente. Si está dormida o inconsciente, no se la metes de prepo en la boca. Y si te dice que quiere, pero después no la toma, no le obligás a tomársela porque ya te hizo prepararla. Esta escena resulta hoy insuficiente en el momento de abordar la compleja trama del acto de consentir. Cualquier persona que busque en internet hoy el nombre de Gabriel Masnev encontrará la información: escritor y pederasta francés, como si la pederastia fuera un oficio o una condición notable. Toda la obra literaria de Masnev no está traducida al español. Se trata de la narración de sus vivencias sexuales con niños, niñas y adolescentes. Lisa y llanamente, este escritor se sirve de los recursos literarios para contar los abusos, las orgías y el consumo de prostitución infantil que llevó a cabo durante sus viajes, enmarcados en el turismo sexual tan en boga en la actualidad, sobre todo en clases sociales de alto poder adquisitivo. Springora desde pequeña estuvo inmersa en el ambiente de las letras. Su mamá era editora y se relacionaba con el ambiente cultural de la época. Su padre, un sujeto obsesivo y controlador, luego de una relación tormentosa se separó de su madre y por elección se fue desdibujando de su vida. Así, Vanessa va creciendo en compañía de los libros que lee, se siente a la vez rara entre sus pares, se considera a sí misma como una chica poco agraciada, sin encantos, y presenta cierta precocidad sexual. Fue una niña expuesta a la desprolijidad de los adultos. Por ejemplo, un día encontró en un armario la muñeca inflable de su papá y en algunas oportunidades escuchó a su madre en pleno acto sexual con su amante. Hija de padres separados, solitaria, con baja autoestima y con el deseo de que alguien la mire. Con estas características, de las que no escapan muchas de nuestras adolescentes, conoce a Masnev, un experto depredador sexual de menores, además de escritor consagrado. Él era un adulto hábil que no necesitó tenderle ninguna trampa para seducirla. Como afirma Vanessa, si llega a ver, si recreo o lo que sea, por ahí el micrófono viene bien. Ah, bien. Sí. Bien. Porque se aumenta el ruido. Se aumenta el ruido. ¿Sigo? Sí. Bueno, como afirma Vanessa, se cumplieron todas las condiciones. Sin demasiados obstáculos, el romance avanza. Masnev hace gala de su experticia con adolescentes a las que ha quitado la virginidad y se sirve de ejemplos del mundo literario: Alicia y Lewis Carroll, Edgar Allan Poe y su joven esposa, o del cine, el caso de Roman Polanski, que considera edificantes para criticar a una sociedad francesa que, según él, juzgaría sus actos por no estar a la altura de comprender estos vínculos. Hay dos datos que definen la figura de Masnev como escritor. Por un lado, en la década del 70 acompañó la carta abierta firmada
por muchos intelectuales de renombre, tales como Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, entre otros, denominada A propósito de un proceso. El texto denuncia el encarcelamiento de 3 hombres que mantuvieron relaciones y fotografiaron relaciones sexuales con menores de 13 y 14 años. Los intelectuales firmantes abogaban por la flexibilización del Código Penal respecto de las relaciones sexuales entre adultos y menores, así como la abolición de la mayoría de edad sexual. El contexto de la década se caracteriza por cómo, en nombre de la liberación de las costumbres y de la revolución sexual, se siente la obligación de defender el libre disfrute de todos los cuerpos. Las consignas de ese periodo apuntan a la lucha contra el encarcelamiento de los deseos y contra toda represión. Esto deriva en marcas que erosionaron la opinión pública francesa y 30 años después, tanto los intelectuales mencionados como los medios de comunicación que se hicieron eco de estas peticiones pidieron disculpas. Por otro lado, es llamativo el dato no menor de que en la obra literaria de Masnev se ficcionalizan muchos de los abusos que cometió. Cito, en concreto, a Springora. Narra sus amores tumultuosos con multitud de chicas cuyas insinuaciones el escritor parece incapaz de rechazar. Fin de cita. Vanessa confiesa que durante mucho tiempo atravesó un sentimiento de ambivalencia. Por una parte se sentía víctima a medida que iba descubriendo la monstruosidad del depredador y a su vez la manipulación la va debilitando y le genera el sentimiento de complicidad. Se siente culpable y sin defensa. Cuando ella descubre que el escritor sostiene vínculos con otras adolescentes paralelos a su relación, todo se vuelve para ella una triste banalidad, se percibe como un engranaje redundante en el marco de una adicción incontrolable. El hecho de sentirse atrapada en una violencia innombrable disipa el hechizo, y esto tiene para ella un costo muy alto. Padece en principio la furia del controlador, que ve que pierde terreno y la quiere retener a su lado a costa de mentiras y argumentos denigrantes, pero también tiene que lidiar con una época complaciente en la que el entorno lo justifica como el artista incomprendido al que la mujer siempre debe acompañar, aunque, como en este caso, sea un adolescente. Como secuelas también se suman trastornos del orden de la salud mental y alimenticios. En esta etapa Vanessa tiene 15 años. Frente al abandono y al desamparo total de los adultos que deberían haberla protegido, conoce a Yuri, un joven de 22 años, resulta una presencia benévola en su vida que la cobija y la contiene. Él es quien le aporta una mirada crítica hacia el monstruo y la insta a valorar su juventud como una etapa en la que le será factible iniciar un camino de reparación. El sentido común sostiene que, dice Springora, cuando no hay dolor, sufrimiento ni coacción, no hay violación. Fin de cita. El sentido común es un mal consejero que permea muchos ámbitos de la vida de las personas, por lo que tanto a Springora le costó mucho pensarse como una víctima, porque se preguntaba, la cito, ¿cómo admitir que han abusado de nosotros cuando no podemos negar que lo hemos consentido? Fin de cita. La noción de consentimiento en el marco del sistema judicial patriarcal occidental, más allá de que exista mucha bibliografía al respecto, no escapa a ese sentido común. En este punto, la académica activista Milena Popova señala una principal limitación. Plantea que el tratamiento del consentimiento en la actualidad se considera en general una negociación entre un hombre cis heterosexual y una mujer cis heterosexual en el contexto de una relación de coito pene vaginal y que no cuentan con ninguna discapacidad. En esta perspectiva quedan por fuera todos los vínculos que no reúnan esas características. Más allá de la sexualidad, cito, como intercambio de placer entre personas con capacidad de consentimiento, Popova resalta la relevancia de la negociación del consentimiento en otras interacciones interpersonales, por ejemplo en el ámbito laboral o sanitario, y se hace preciso repensar la dinámica de los vínculos sociales desde la interseccionalidad, concepto que se refiere a las, cito a Popova, múltiples barreras y distintos ejes de opresión que conviven en un mismo cuerpo y que se entretejen. Fin de cita. Uno de los mayores obstáculos que presenta este complejo entramado es el mito de la cultura de la violación, es decir, cito a Popova, un conjunto de ideas, prácticas y estructuras de nuestra sociedad que facilitan que los perpetradores cometan una violencia sexual y dificultan que las víctimas se expresen o que se haga justicia. Fin de cita.
Este mito y muchos otros están arraigados en lo profundo de nuestra conformación social. Recién en su adultez, Vanessa Springora pudo narrar su historia, así como en su adolescencia el clima de época fue complaciente con los abusos perpetrados por Masnev. En el cuarto de siglo que venimos atravesando soplan aires diferentes. La conquista de derechos, producto de la lucha de los movimientos feministas y del colectivo LGBTQ+, y la campaña Me Too, que visibilizó el predominio en Occidente de las altamente documentadas relaciones no deseadas, proponen un escenario muy distinto. El discurso literario como recurso no responde a una casualidad. En Francia, en 2021, la edad de consentimiento sexual se estableció a partir de los 15 años y la pena mayor para el delito de abuso, violación o pedofilia puede ser de 20 años y no es acumulable. En el presente, la opinión pública francesa está conmocionada. En diciembre de 2024 terminó el juicio del caso Pelicot con la condena de 20 años de prisión para Dominique Pelicot, que durante 10 años sometió a su esposa, drogándola y ofreciéndola a más de 50 hombres que la violaron mientras él los filmaba. En febrero del corriente año se inició el juicio al cirujano pediatra Lescaut Warnec, que está acusado de haber abusado de casi 300 pacientes, niños, niñas y adolescentes bajo efecto anestésico. Estos monstruosos ejemplos de violación bajo sumisión química lo son, y de la indiscutible ausencia de cualquier tipo de consentimiento. En enero de este año se publicó en Francia Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian, que es la hija de Pelicot, que también eligió el campo de la literatura para contar cómo se derrumbó su familia cuando descubrieron las aberraciones cometidas por su padre. Esto tampoco es casual y habrá que pensar, ante la falta de respuestas o de reparación del sistema judicial, de qué modo las víctimas intentan allanar el camino a pesar del doloroso peso de la verdad de los hechos. En este sentido, Popova señala la necesidad de interpelar el marco contractual del consentimiento y la forma en que las leyes lo interpretan y abordar estas problemáticas desde, dice Popova, otros métodos de justicia como los de la justicia restauradora y transformadora. Si bien Masnev no es un escritor trascendente, es un claro ejemplo de la protección que ha tenido de ciertos sectores del poder. En los momentos en que fue citado por la Brigada de Menores, contaba con el apoyo de una carta firmada por un expresidente francés y aparentemente dicho documento le garantizó la impunidad y una posición privilegiada durante mucho tiempo, lo que nos permite pensar en las cuestiones de poder que atraviesan todas las relaciones vinculares. Se conoce que Masnev recibió ayuda más directa. Primero, su amigo y autor galardonado, Christian Giudicelli, aceptó esconder cartas y fotografías de Springora que lo incriminaban. Luego, cuando necesitaron un lugar más seguro, Masnev y la adolescente Vanessa se mudaron a un hotel. Las facturas las pagaba el diseñador de moda Yves Saint Laurent, fallecido en 2008, y los arreglos de todos los gastos los hacía su ayudante cercano, Christophe Girard, según el propio Masnev. Este escritor publicó más de 50 libros y no existe ambigüedad en este caso. Vida y obra coinciden. Entonces, ¿cómo podemos pensar en este escenario en tiempos de la cultura de la cancelación, que en muchos casos refleja la reacción inmediata y masiva de ciertos sectores sociales? Si bien es un fenómeno más frecuente en las redes sociales, en la actualidad resulta bastante inevitable en otros ámbitos. Es cierto que los plazos legales para denunciar están prescritos. Sin embargo, a partir de la publicación de la novela El consentimiento de Springora en 2020, Masnev fue acusado de promover activamente la pederastia a través de sus libros porque otra víctima se animó a denunciarlo. En la actualidad enfrenta un proceso por delitos más recientes. Este sujeto, que durante décadas se benefició del ambiente y de la tradición literaria francesa, quedó absolutamente solo porque quienes lo apoyaban le dieron la espalda, incluido el expresidente francés, que no lo mencionamos. Sumo preguntas que Milena Popova formula de modo atinado en este complejo tema. ¿La ausencia de un no significa que hay consentimiento? Si se consigue un sí amenazando, suplicando o atosigando, ¿hay consentimiento? Y en caso de que haya un sí, porque un no es por cualquier razón más difícil de decir, y un sí porque no se sabía no, ¿es también una opción válida?
y un sí, porque la persona cree que debería querer, que debería decir que sí o que todos los demás lo hacen. Sugiero, invito a la lectura de la novela Nena de Melissa Febos para recorrer la idea de consentimiento vacío que alude a las cientos de veces que se prefiere ceder antes de entrar en la batalla del no, o como escribió Annie Ernaux en Memoria de chica, ni sumisión ni consentimiento, solo el asombro ante la realidad que hace que no se diga simplemente qué me sucede o me está sucediendo a mí, salvo que en esa circunstancia ya no hay un yo o ya no es el mismo yo. Únicamente existe el otro, amo de la situación, de los gestos, del momento siguiente que solo él conoce. Para finalizar, podemos afirmar que Springora se apropió de la palabra literaria para atrapar al cazador en su propia trampa, encerrarlo en un libro, y esto ya es bastante. Muchas gracias.